Pues aquí seguimos en Armando Diálogos. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues yo aún gozo de buena salud, pero no sé si salud mental, después de que estuvimos aquí hablando de la salud mental, ¿verdad? es un tema muy importante que me llamó mucho la atención, que no se puede definir tan fácilmente. Eso me llamó mucho la atención. Así que si no se puede definir muy fácilmente, cabe un lapsus de locura. Fíjate que aquí, a reserva de que en un programa lo toquemos, yo retomo, fui maestro muchos años y tocaba y me gustaba mucho un tema que creo que todavía es válido, de que la definición, y que tiene que ver con la definición de Naciones Unidas, sobre todo del asunto de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el ser humano somos seres biopsicosociales. Y entonces, pues esa definición es muy buena porque hay una parte que cuando uno se mete a las redes, donde hay unos expertos en psicología, muy interesantes sus planteamientos, muchos psiquiatras y psicólogos hablándote de cómo, por ejemplo, estos aparatitos generan hormonas y que el cortisol y que te emocionas y por eso se genera tanta adicción a estos aparatos. Y no puedes dormir. Y no puedes dormir si los consultas en la noche. Y incluso países de primer mundo o de europeos están prohibiendo ya los celulares, por ejemplo, a niños de menos de 6 años no deben de tener celular. Y en Dinamarca, de plano, a los 15 años está prohibido tener redes sociales, fíjate. Wow. Porque no es nada más por ponerse autoritarios, hay estudios que demuestran que pero esta perspectiva psicológica nada más, en el caso sobre todo de México, no aplica totalmente, porque finalmente mucho de la cuestión psicológica, por decirte algo, se ha descubierto mucho que los intestinos y que generan una serie de sustancias que tienen que ver con nuestro cerebro, y nuestro cerebro está muy conectado también a los nutrientes. Entonces, eso tiene que ver con nuestra parte biológica, con lo que comes, si duermes o no duermes, tu medio ambiente, o sea, lo biológico y lo ecológico de alguna manera. Tu ejercicio que haces cotidianamente. Exactamente, el hecho de caminar o de correr, la gente sobre todo de cierta edad, aunque no solamente de cierta edad, cómo tienes que hacer ejercicio, mantener tu masa muscular, etcétera, tu agilidad y demás. Entonces, en México no solamente hay que ver la salud mental, sino tienes que ver tu contexto, porque tú puedes echarte un rollo muy bonito de cómo criar bien y de cómo ser mejores personas, pero si tú tienes un contexto de un entorno contaminado y con problemas de nutrición y demás, pues no vas a dar el ancho. Y luego ya no digamos lo social, ¿verdad? Si eres pobre, que la mayoría de los mexicanos viven en pobreza, o eres de una clase media ahí que se debate entre la pobreza y la riqueza y las élites, ¿no? Entonces eso te va a cambiar tus proyectos de vida, tus preocupaciones existenciales, tu psicología. Tu esperanza de vida incluso. Y obviamente tu alimentación y todo eso, ¿verdad? Pues también va a depender mucho del dinero y también de las culturas, ¿no? Porque hay gente que tiene mucho dinero pero pues no come bien, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces estas dimensiones siempre yo les recomiendo a todo el mundo, y mis alumnos les decía, siempre hay que atenderlas. La cuestión biológica que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra nutrición, nuestra alimentación y un ambiente sano. La cuestión psicológica tiene que ver sobre todo con nuestros afectos, conocer nuestras emociones, y que hemos aquí promovido que haya una crianza positiva, que no haya violencia, que haya diálogo, que haya comunicación. Y en lo social pues tenemos que trabajar en ámbito de la justicia social, ¿verdad? De que los seres humanos tengan los recursos pues, para tener una calidad de vida aceptable. Tocayo, pues todo eso parece maravilloso, es estupendo, y yo me pongo a pensar por un momento cómo estará pensando Trump en para echarnos a perder la vida biopsicosocialmente. Sí, ¿cómo estará pensando Trump? ¿Cómo él quiere conservar la hegemonía? O sea, parece como polarizante y como loco como lo estoy diciendo. Sí. Pero por un lado está todos estos razonamientos que son muy pertinentes. Muy de Naciones Unidas, que las odia Trump a todo lo que propone Naciones Unidas. Y mientras tanto, hace rato que hablábamos también con Gamaliel de que ese hombre fuerte, pues le vale un comino las leyes, le vale un comino la tradición, el Golfo de México, que se llama así desde hace muchos años,
se llama el Golfo de América, y de repente irrumpen todo como si pateara una puerta y entrara y se quisiera imponer, y se impone muchas veces, aunque a veces le sale no muy bien, no sale muy bien librado, pero fíjate, hay principios muy bonitos y hay un hombre loco o un hombre que tiene unas intenciones políticas que para imponerlas tiene que trastocar toda una estructura, todo un conjunto de leyes, todo un conjunto de acuerdos también. Los norteamericanos lo han calificado muy bien. No queremos un rey, no queremos reyes. O sea, lo han ubicado como, lo vimos al principio de este programa, un hombre que no respeta las leyes y que todas las decisiones las toma él. Y fíjate, lo voy a vincular con lo que acabo de decir. Es un tipo que ha recortado todo lo que tiene que ver con alimentación popular, comedores populares, ha recortado la salud pública, porque además en su momento no creía en el COVID y ahora no cree ni en el cambio climático, ni cree en muchas de las medicinas. El encargado de la salud es una persona, lo puedo decir yo, sumamente ignorante de muchos de los desarrollos científicos que se han demostrado que son medicinas que sí ayudan. Y entonces es un tipo que anda, ahora sí que no había tocado en la humanidad un hombre con tanto poder en un país que trastocara tanto la vida social. Y hablando de lo social, agarra de enemigos a los migrantes, y realmente en Estados Unidos ha habido un combate contra el ICE, contra estos policías pues pescando migrantes, ¿no? Sí. Ahora, gradualmente, después de tener una aprobación más o menos mayoritaria, ha ido decreciendo sus rangos de influencia, su irradiación propositiva. Y estaban jugando un equipo de fútbol americano muy importante. Ahorita estoy olvidando el nombre. Los Commanders. Los Commanders, que antes eran los ¿cómo se llaman estos? Pieles Rojas. Los Pieles Rojas de Washington. De Washington. Estaban jugando los Commanders. Que me lo abuchearon, ¿no? Y pácatelas que lo abuchean. Pero duro y tupido. Y luego últimamente han sacado un montón de videos donde él se ha presentado. Y bueno, ¿se acuerdan? Creo que de su mamá, de su abuelita. Y eran migrantes, por cierto. Sí. Y ha perdido ya elecciones importantes, ¿no? En lugares estratégicos. Nueva York, por ejemplo. Los avances de sus enemigos, los demócratas. Aunque ahí en Nueva York hubo un demócrata que no es como un demócrata típico, ¿no? Es un hombre de origen musulmán, migrante, además en Nueva York, religión, ¿no? En Nueva York, y además de otra religión, y además socialista. Él dice que es un socialista democrático. Y moreno, además. Sí. Y que ha planteado una serie de reformas sociales, precisamente lo que hablábamos, o sea, cómo atiendes a la gente migrante que tiene muchos problemas, cómo le atiendes el asunto laboral, de los salarios, de la vivienda, ¿verdad? Que son problemas sociales. Y por otro lado, Trump, en sus locuras, no ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de los norteamericanos. Sí. Y por otro lado, tampoco él, que se siente el paladín de la paz, el deseoso y codicioso del Premio Nobel de la Paz, pues en realidad muy posiblemente no ha mitigado ningún caso de paz. No quiero ser grosero con él. O sea, sí es repugnante él, lo tengo que reconocer. Pero, ¿qué ha hecho estrictamente? Oye, bueno, en las redes son terribles, ¿no? Hay una donde él habla de muchos lugares donde ha intervenido para tratar de lograr la paz, pero se burla mucho de él en esa parte de las redes, porque no pronuncia bien los nombres de los países, pero además se refiere a países que ni siquiera hacen frontera, entonces estaba muy difícil que estuvieran en guerra. Entonces, sí, es un caso muy especial, y eso es preocupante porque quiere decir que puede llegar al poder. Generalmente cuando llega alguien al poder, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Y puedes tener tus diferencias, claro, ¿verdad? Pero
cuando llega alguien así, con ese nivel de ignorancia y todo, y con ese nivel de fanatismo y de obsesión de dominar al mundo, pues sí es muy peligroso. Y terminando, hay un dato que tú hablabas que el mundo ya no puede ser unipolar, controlado por Estados Unidos, y hace algunos días hubo ejercicios militares de los chinos en alianza con los rusos, como diciéndole a Trump que presumía mucho, sobre todo sus submarinos nucleares, que efectivamente es su arma secreta más importante porque no son rastreables y traen misiles nucleares, pueden disparar de cualquier parte. Pues ya los chinos y los rusos, que ya tienen tiempo invirtiendo también en lo mismo, pues ya hicieron algunos ejercicios que ni siquiera sus servicios de inteligencia pudieron prever. Entonces le están diciendo a Estados Unidos, a ver, si te vas por el asunto económico, vamos a tener que negociar, como ya lo hizo con China, tuvo que ceder, doblar las manitas, pero ahora también en el asunto militar, bueno, ya hay otras potencias que tienen capacidad de fuego, por decirlo de alguna manera. Cabe aquí decir que uno piensa en 12 emperadores romanos en el gran imperio romano. Posiblemente los últimos emperadores romanos ya tenían demasiados problemas. Cabe pensar que Trump podía estar en esa dimensión. Un emperador del imperio estadounidense venido a menos, queriendo rescatar a Estados Unidos, pero curiosamente echándose muchos enemigos en contra. Yo creo que tendría que hacer Estados Unidos como le hizo Inglaterra. O sea, Inglaterra fue la primera potencia, era la primera potencia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Inglaterra ya agarró su papel, vamos, todavía sigue siendo una economía poderosa, pero ya no son la primera potencia del mundo. Y yo creo que Estados Unidos va a tener que ir preparándose para compartir con otros países del mundo la hegemonía y tener que ceder y tener que negociar, y esperemos que cumplieron 80 años de las Naciones Unidas, que pasaron de noche, desapercibidos, ¿verdad? Porque Naciones Unidas ha sido un mecanismo muy oscuro. De hecho, se está proponiendo ya que Naciones Unidas ya no tenga la sede en Estados Unidos, que busque una sede más neutral, y que tal vez no por un mecanismo de convencimiento, pero sí por un mecanismo de correlación de fuerzas y de equilibrios de fuerzas, esperemos que algún día Naciones Unidas vuelva a reconstituirse y pueda cumplir los fines para los que fue creada, entre ellas la paz mundial y el desarrollo de la humanidad. Pues, ¿qué te parece si aquí nos despedimos, tocayo? Has tenido padre este programa, me gusta, y espero que el público también encuentre un interés en él. Muy bien, pues agradecerte a ti, Armando, que estás siempre aquí con nosotros, a Orestes, que ahora nos está ayudando en más cosas, aparte de grabar con toda esta tecnología, nos está ayudando a editar el programa para transmitirlo. Le agradecemos mucho a Orestes todo su apoyo. Y bueno, estamos en la señal de España TV, los miércoles a las 9, los viernes a las 9 de la mañana, los sábados por la tarde. Y también estamos en YouTube como Armando Diálogos. Ahí pueden ver los programas en YouTube, ya los estamos subiendo. Y algunos fragmentos a veces los pasamos en redes sociales. Muchas gracias, tocayo, muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Y aquí seguimos en Armando Diálogos.